Uno, adelante. Un saludo a toda la comunidad de Filosofía en Red. Hoy tenemos una nueva sesión, un nuevo programa, ya finalizando este año. Les tenemos un programa muy especial, un tema muy interesante. Sin embargo, antes de hacer la presentación de nuestra invitada, Natalia Rodríguez, que lo va a hacer Arturo, les recuerdo que Filosofía en Red es una alianza de universidades cuyo objetivo es democratizar la filosofía. ¿Sí? En esta alianza se encuentra la Universidad Tecnológica de Pereira y su programa de licenciatura en filosofía, la Universidad del Atlántico y su programa de filosofía, la Universidad de San Buenaventura y su programa de licenciatura en filosofía, y la UNAD con su programa de filosofía. Entonces, recordando esto, le daré paso al profesor Arturo Cardoso para que nos cuente sobre esta presentación del día de hoy y nos cuente sobre la profesora Natalia Rodríguez. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación a este espacio. Me emociona poder compartir aquí algunos resultados. Creo que son mis primeros resultados en mi investigación postdoctoral en la UNAM, que empezó en agosto y durará seguramente 2 años. Yo estoy intentando hacer un trabajo sobre todo de por así decirlo, de traducción y de traer al español algo que ya se está trabajando mucho en Alemania, que es un intento de hacer una pedagogía fenomenológica. Lo están haciendo sobre todo en la Universidad Humboldt de Berlín, aunque pues ya hay una tradición en la fenomenología de la preocupación pedagógica, la preocupación por la educación, ¿no? Y entonces este trabajo que voy a presentar aquí, la presentación de hoy, tiene que ver con esto, ¿no? Hoy me voy a concentrar sobre todo en la noción de experiencia negativa, la relación que puede tener con el aprendizaje, con la pedagogía, y lo voy a hacer partiendo de una lectura hermenéutica fenomenológica, ¿no? Entonces, el punto de inicio sería la noción de experiencia en verdad y método, tal como la presenta Gadamer, donde queda ligada o queda fijada a la noción de negatividad. Lo que hace o lo que permite que Gadamer asocie la experiencia a la negatividad es el hecho de ir más allá del aspecto teleológico de la experiencia, es decir, no pensar tanto en su fin, en su finalidad, sino más bien entender la experiencia como un proceso. Esto va a ser el hilo conductor de esta presentación. Entonces, a partir de esta idea de ver cuál es el proceso, cómo es la manera como hacemos experiencias, cómo tenemos experiencias, Gadamer llega a la idea de que la experiencia es un proceso esencialmente negativo, en tanto que la experiencia puede implicar la corrección de creencias falsas, porque hay experiencias que efectivamente refutan ideas preconcebidas que teníamos y demuestran que estábamos en un error. Esto Gadamer lo traduce a un nivel lingüístico, que desgraciadamente es un nivel lingüístico que solo existe en el alemán, que es la diferencia entre tener experiencias o hacer experiencias. En español
experiencias, pero en alemán se distingue entre una experiencia que tuviste y una experiencia que hiciste. En el tener experiencia, en alemán, haces énfasis en el resultado, en esa experiencia que adquiriste. En cambio, en el hacer experiencias hace énfasis en el proceso. Y esto le sirve a Gadamer para decir que cuando hablamos de esas experiencias que se integran en nuestras expectativas, usamos la expresión tener experiencias. Y en cambio, cuando hablamos de esas experiencias que implican una corrección, que implican un cambio, se dice que la experiencia se hace. Luego vamos a regresar a esto más adelante con Waldenfels. Entonces, de esto, Gadamer deduce, cito, que la negatividad de la experiencia posee en consecuencia un particular sentido productivo, en tanto que con esta experiencia se adquiere un saber general, un saber abarcante. Esto es lo que lleva a asociar la idea de experiencia a la idea de aprendizaje, a la idea de enseñanza, porque muestra que la experiencia ya en Gadamer tiene un carácter educativo, en el sentido de que la experiencia implica una adquisición de saber y más adelante incluso añade Gadamer, cito, que la experiencia que uno hace transforma el conjunto de su saber. Entonces, partiendo de aquí, vamos a hacer un salto histórico hasta Waldenfels, porque Waldenfels va a retomar esta diferencia, esta distinción que comentábamos entre el hacer una experiencia y tener una experiencia, y lo va a traducir a unos conceptos que me parecen más amables, como son el de experiencia fuerte y experiencia débil. Entonces, les leo la cita y explico un poco qué entiende Waldenfels bajo estas dos categorías. En la cita dice, la variante fuerte dice que hacemos y atravesamos experiencias que nos cambian a nosotros y a nuestro mundo, mientras que la variante débil se limita a la existencia o inexistencia de los datos de la experiencia que confirman o refutan nuestras presuposiciones y conceptos. A esto se suma una polarización de la experiencia que oscila entre la costumbre y la sorpresa. La polarización puede llevar al extremo de que seamos confrontados, por un lado, con clichés y estereotipos, por otro lado, con interrupciones, confusiones y shocks de experiencia. Aquí vemos que Waldenfels está catalogando la experiencia según sus efectos. Y en la experiencia fuerte hay algo que no se da en la experiencia débil, que es una apertura a la pasividad, en el sentido de que quien aprende es porque sufre algún tipo de molestia o irritación, como si fueran pathos que interrumpe su experiencia. En cambio, en la experiencia débil, como vemos, simplemente se ven si existen o no existen datos de la experiencia. Parece que no hay un cambio importante en el sujeto, simplemente hay una confirmación o una refutación de ciertas presuposiciones o preconceptos, por lo cual podríamos decir a partir de esta cita que la experiencia que realmente me enseña es la experiencia fuerte, ¿no? Es la experiencia en la que algo me interrumpe. Mientras que la experiencia en un sentido débil parece que solo lleva a la habitualización, a la normalización, a la costumbre o incluso, dirá Waldenfels, a la programación y al automatismo, ¿no? Por lo tanto, ya nos está advirtiendo de que hay un riesgo, ¿no? De caer en una automatización del saber o de ciertas prácticas. Esta distinción también la encontramos fuera de la tradición alemana. Fernando Bárcena hace de hecho una propuesta muy parecida, simplemente le da dos nombres distintos a estas experiencias. Él habla de dos modos de acercarse al conocimiento. Uno es el modo científico, en el que tratamos de fijar lo que hay de regular y estable en la experiencia para poder repetir esa secuencia de experiencia y producir unos efectos previsibles. Y por otro lado, el que sería como el pendant de la experiencia fuerte, el modo poético del conocimiento, en el cual, dice Bárcena, la experiencia se aborda desde su unicidad en la búsqueda de aquello irrepetible en ella.
Por lo tanto, Bárcena también está apostando por subrayar una experiencia que él dice que está por hacer, y aquí es interesante cómo retoma este concepto del alemán, y también se fija en el hecho de que esta experiencia provoca una ruptura entre el antes y el después, por lo tanto se repite este carácter de interrupción que ya presentaba Waldenfels. En el mismo artículo, es un artículo que escriben de manera conjunta Bárcena, La Rosa y Melik, insisten en que la experiencia es aquello que nos pasa y que por lo tanto la experiencia no es algo que se tiene, sino que es algo que se padece, que no es intencional, que no está del lado de la acción, sino del lado de la pasión. Por lo tanto, parece que aquí hay una coincidencia entre la lectura que está haciendo Bárcena y la perspectiva de Waldenfels, ¿no? Con esta distinción de la experiencia fuerte que nos permite centrarnos en este aspecto pasivo de la experiencia y en esta apertura que se da en ella, ¿no? Entonces, cabe preguntarse a partir de esta pequeña presentación de las ideas de Gadamer y Waldenfels, cabe preguntarse si es posible pensar una pedagogía desde este lugar, es decir, si se puede pensar la educación a partir de esta idea de la experiencia fuerte como la describe Waldenfels. Al plantear la pregunta, yo veo tres problemas que se me aparecen de una forma inmediata y que quiero recuperar al final de la presentación. El primer problema es, si partimos de la idea de que aprendemos a partir de una experiencia que nos irrita, que nos confronta, que nos pone en problemas, por decirlo de una forma más coloquial, entonces deberíamos de preguntarnos cómo es posible en un entorno pedagógico que yo produzca este tipo de experiencias de una forma controlada. Es decir, si mi objetivo va a ser que el estudiante, que la persona que está aprendiendo tenga este tipo de experiencias, la primera pregunta es, ¿y cómo las produzco de una forma controlada? ¿Es esto posible, no? La otra duda, ¿no? Es si podríamos considerar entonces que el objetivo pedagógico es irritar a quien está aprendiendo para ver entonces qué aprende a partir de esa irritación, ¿no? Suena como algo un poco pues poco habitual, poco acostumbrado, ¿no? E incluso molesto pensar la pedagogía así, ¿no? Como un lugar donde uno va a ser molestado, a ser irritado, ¿no? Y por otra parte, pues está el problema de, incluso si mi objetivo fuera irritar al aprendiente, ¿cómo puedo anticipar cómo él va a reaccionar a esa experiencia, ¿no? Porque voy a partir de la idea de que esa experiencia va a tener un efecto pedagógico y no va a salir por otro lado, ¿no? Va a tener un efecto que no espero, ¿no? Entonces, estos son los primeros límites que veo, los vamos a ir recorriendo a través de la exposición, y al final voy a intentar un poco como rescatar esta propuesta, ¿no? A pesar de que pueda tener estos límites, ¿no? Entonces, vamos a empezar para eso entendiendo cómo se define esta negatividad en el aprendizaje en un autor alemán llamado Günter Buch. Estas ideas parten de su libro, lo tienen aquí abajo citado, Lernen und Erfahrung. Es un libro que se publicó en el 89 y que sirve de base para todos los discursos hermenéuticos y fenomenológicos que intentan retomar la negatividad en un sentido pedagógico, en un sentido educativo. Por eso parto de esta concepción, ¿no? Entre sus lectores que retoman este concepto, pues están Hans Christopher Kohler, Dietrich Bena, también está Maya Drave, Brinkmann, English, algunos los citaré hoy, otros no, pero son las personas que han partido de aquí para retomar también esta temática, ¿no? Entonces, ya en la introducción del texto, Buchmann va a mencionar que en el lenguaje común ya vemos muy clara esta relación entre experiencia y aprendizaje, porque solemos usar incluso estos conceptos como sinónimos, ¿no? Solemos pensar que de la experiencia se aprende. Además, Buch también señala que la experiencia tiene un doble sentido,
porque por un lado se refiere a la experiencia particular que hacemos de algo y por otro lado también se refiere al proceso, cito, en el que siempre adquirimos algo nuevo a partir de la experiencia ya hecha. Aquí es interesante que Book va a usar un concepto que también usaba Gadamer, que es este concepto de Zuwachs, de incremento, para referirse a esta adquisición de algo nuevo a partir de la experiencia. Entonces, él retoma este concepto de Zuwachs, que curiosamente Gadamer lo usaba en relación al ser, él hablaba de un incremento de ser, cuando hacíamos experiencia de la obra estética, es decir, era un concepto que usaba para explicar la relación estética con la obra de arte. Book lo trae a la pedagogía y va a hablar de un incremento de enseñanza en el sentido de que toda experiencia implica un ganar saber o un ganar conocimiento y una ampliación de la propia experiencia. El hecho de que hable de un incremento no es casual porque implica que ya se parte de algo. Es decir, Book está retomando aquí el concepto de la anticipación husserliana para mostrar que antes de la experiencia nosotros ya partimos de ciertos conceptos o de ciertos conocimientos previos que dábamos por sentado, ¿no? Esto lo conocemos del análisis husserliano de la experiencia. Además, una experiencia puede cancelar este conocimiento previo al demostrar pues que no se cumple, ¿no? Y quedar cancelado. Y a la vez esto posibilita nuevas experiencias. Por lo tanto, veríamos aquí que la experiencia tiene por un lado un carácter reflexivo, en tanto que siempre es una experiencia de la experiencia. Yo puedo reflexionar sobre cómo he experimentado algo, yo puedo fijarme en ese proceso de hacer experiencia y eso permite que en la experiencia yo me pueda volver consciente de mí misma, es decir, pueda regresar la mirada a mí, a cómo está funcionando este proceso, ¿no? Y toda esta idea de cómo la experiencia me enseña, de cómo la experiencia me regresa la mirada a mí misma, Book lo resume en un concepto que en alemán aparece como umlernen y que es realmente difícil de traducir porque en español lernen sería aprender y es un prefijo que significa hacerlo de otra manera. Por lo tanto, sería un reaprender, pero no en un sentido de volver a aprender lo mismo, sino de reorientarte en el aprendizaje para hacer lo que ya hacías de otra manera. Por lo tanto, siempre hay algo que ya está aprendido, pero en este aprendizaje hay cambios y modificaciones que responden a esta necesidad de reorientarme porque la experiencia me demuestra que lo que creía o que lo que hacía no estaba funcionando. Entonces, una vez visto como esta parte más teórica de cómo se piensa la negatividad en la experiencia, me gustaría pasar a algo más visual y más comprensible, que es ver cómo la experiencia negativa se da efectivamente en el aprendizaje. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos, por ejemplo, o algunos de ellos son los que da Sales Rodel, que es uno de los grandes teóricos de la negatividad en el aprendizaje actualmente. Y él dice, cito, las experiencias negativas se muestran en numerosos fenómenos, en la irritación, en la crisis, en vital, en la decepción y en la confrontación con nuevas circunstancias de vida, en el fracaso, en el tropiezo y no por último en la experiencia del dolor, de la vergüenza o del castigo. Es decir, como vemos, la experiencia de la negatividad en la experiencia evidentemente no se reduce al entorno pedagógico, sino que también es una experiencia vital. Esto también ha sido muy productivo para la pedagogía. Por ejemplo, hay toda una corriente de la investigación biográfica en la educación, liderada por los trabajos de Hans Christoph Koller. Pero aquí lo que nos va a interesar es más bien cómo sucede esto en el aprendizaje de algo en un sentido pedagógico, es decir,
cuando yo me pongo el objetivo de específicamente aprender un conocimiento o una práctica. Entonces, les propongo que hagamos un recorrido por diferentes experiencias negativas que pueden aparecer en este proceso del del no saber al saber o del no saber hacer al saber hacer. Evidentemente, estas experiencias pueden aparecer en un orden distinto, pueden aparecer con otros matices. Yo las he ordenado de esta manera porque es la manera para mí de ordenarlas desde el adentro hacia el afuera, y ahora van a entender a qué me refiero, espero. En el sentido de que, empezando por la irritación es aquella experiencia negativa más emocional, que responde a esa sensación de no sé la respuesta o no sé hacer eso que quiero saber hacer. Por lo tanto, la irritación siempre implica una incomodidad y una experiencia de extrañamiento, ¿no? De no poder o de no saber. Nos irritamos normalmente cuando algo no responde como esperábamos, es decir, cuando hay una anticipación que no se cumple. Por lo tanto, la irritación aparece como una molestia que es inmediata, ¿no? Pasa en el momento, pero a la vez es transitoria, porque en el momento en el que supero la dificultad, esa irritación se desvanece. La irritación además puede aparecer en diferentes formas, puede aparecer como enojo, como desorientación, como desesperación o incluso también como duda. De hecho, Peirce va a ser uno de los teóricos que va a asociar la duda con la irritación, porque la duda él la entiende como una falta de orientación que implica un desasosiego o una insatisfacción que por lo tanto nos irrita. En cualquier caso, por lo tanto, la irritación aparece la primera aquí porque tiene un carácter primario, muy inmediato, tiene una carga propiamente emocional o principalmente emocional, y por eso me parece que es la primera experiencia en la que pensaríamos de una forma natural, ¿no? Otra experiencia que tiene un carácter general y que se relaciona mucho con la de irritación es la de decepción. Y aquí de nuevo me parece muy claro el alemán, porque la palabra para hablar de decepción, como apunta Mitbuch, haciendo como un análisis no etimológico, pero más bien sintáctico, morfológico de la palabra, en alemán decepción es enttäuschen. Täuschen en alemán significa equivocarse, errar, y ent sería un prefijo negativo que quita o niega lo que viene. Por lo tanto, enttäuschen sería algo así como desequivocarse. ¿Por qué la decepción es un desequivocarse? Porque precisamente nos muestra que lo que creíamos estaba equivocado, ¿no? Por lo tanto, la decepción nos está señalando que algo no está funcionando como esperábamos o como estamos habituados. La decepción además puede ir acompañada de otra experiencia, que es la de la sorpresa. Y la experiencia de la sorpresa me parece especialmente interesante porque si bien las otras entran muy claramente en una caracterización de experiencia negativa, en la sorpresa podríamos decir, bueno, también hay sorpresas positivas, ¿no? También puede ser que yo esté en un proceso de aprendizaje y me sorprenda lo bien que se me da aprender tal cosa o lo rápido que lo aprendo. Por lo tanto, uno se podría hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de experiencias negativas? En este sentido, para mí es importante aclarar que hablo de experiencias negativas no como una valorización o un juicio sobre estas experiencias, sino en un sentido lógico, es decir, son experiencias que niegan la expectativa. Incluso cuando la sorpresa es positiva, me está negando mi expectativa de que no iba a pasar esa cosa buena y pasó, ¿no? Por lo tanto, no estoy aquí hablando desde un criterio moral o desde un juicio de estas experiencias, sino más bien las estamos definiendo por su oposición a aquello esperado o aquello ya asumido, ya aprendido, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la experiencia siempre lo que demuestra es este inesperado encuentro, ¿no? Con algo que contradice lo esperado.
acompañando a la decepción y a la sorpresa, muchas veces aparece también la interrupción. De hecho, en general, todas estas experiencias negativas son experiencias que interrumpen el flujo del aprender y por eso aparecen como líneas que cortan el aprendizaje, ¿no? Entonces, casi todas estas experiencias tienen el carácter de interrupción, ¿no? Y hace falta entonces aclarar cuál es este carácter, ¿no? La interrupción, nos comenta Rodel, nos muestra que no somos señores de nuestra experiencia, igual que lo hacen también la decepción y la sorpresa. Es decir, nos demuestran que aquello que estamos haciendo no está bajo nuestro dominio. Por lo tanto, hay una interrupción de la actividad, ¿no? Que nos permite además hacer una parada y por lo tanto mirar hacia aquello que estamos haciendo de una forma reflexiva. Es decir, en general todas estas experiencias negativas, pero sobre todo la experiencia de interrupción, van a ser las que permiten hacer una especie de parón en el proceso de aprendizaje para reflexionar sobre él y probablemente hacer ciertas correcciones, ¿no? Y aquí ya estamos apuntando a uno de los caracteres productivos de estas experiencias. Otra experiencia negativa es la del error, y aquí es para mí donde claramente entra la exterioridad en esta experiencia, porque en el error siempre hay una referencia a una norma que está rigiendo el proceso de aprendizaje, y que por lo tanto el error lo que hace es demostrarnos que lo que estamos haciendo no encaja en este sistema normado. Sí, por lo tanto, experimentar el error es una forma de ver que hay una discordancia entre aquello que es o aquello que hago y aquello que debería de ser, por lo que siempre implica el conocimiento de un sistema externo o que haya una autoridad que me está mostrando que yo no estoy correspondiendo con esa expectativa. Por lo tanto, para mí es la primera experiencia que refiere claramente a una fuera de mi propia experiencia, porque implica un sistema que permite una revisión o una evaluación del aprendizaje, sea este sistema, el sistema científico, una persona, ¿no? En el sentido de el docente, la docente, o un marco moral que rija nuestro comportamiento. Y por último, la experiencia que va más hacia la exterioridad o más hacia la socialidad, para mí es la del fracaso, porque el fracaso tiene que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo o que los otros tienen de uno mismo. El fracaso pues siempre es un juicio respecto a una idea de éxito esperado o posiblemente cumplido, pero que no se cumple. Y como muestra Rodel, el fracaso parte de dos cosas. Por un lado, la certidumbre de que no se logró un objetivo, pero por otro lado también el saberse responsable de ello. Es decir, el fracaso implica una aceptación de la responsabilidad. Además, el fracaso suele estar acompañado de una repetida frustración. Es el resultado de ya muchos intentos que no han funcionado y por lo tanto suele estar muy asociado a la experiencia de la irritación y de la decepción. Por lo tanto, el fracaso tiene que ver también con un objetivo, que es un objetivo claro que no estoy logrando cumplir. Y por lo tanto, el fracaso implica también esta posible evaluación de si el objetivo se está cumpliendo o no. Por eso son el error y el fracaso las experiencias que están más en el extremo de la flecha, en el sentido de más cercanos a la experiencia externa o a la evaluación externa de mi propia experiencia. Evidentemente, esto solo es un ejemplo, podríamos matizar estas experiencias, podríamos seguro encontrar otras, sí, pero menciono estas porque me parece que son las esenciales y las que permiten ver diferentes matices de esta negatividad en el proceso del aprendizaje. Entonces, una vez visto esto, me gustaría ver si estas son las experiencias negativas que se dan, cuáles son sus posibles efectos pedagógicos, es decir, cuál es su posible productividad, ¿no? Book, curiosamente,
cuando habla de la experiencia, nos dice que aprendemos pagando un precio. Es decir, hay algo positivo, ¿no? Que es el aprendizaje, pero también tiene un costo ese aprendizaje. Midbush resume esta postura de Book diciendo, cito, el sentido productivo de la negación no radica en tener un mejor conocimiento del objeto, sino en una nueva experiencia sobre la propia experiencia y sobre sí mismo. Entonces, aquí ya estamos viendo que el sentido productivo de la experiencia no tiene que ver simplemente con que yo aprenda algo, sino que en el proceso de aprender algo también se da una transformación del sí mismo. Creo que esto se resume muy bien en la cita que aparece aquí, la leo, dice, la negatividad de la experiencia, al experimentar resistencias y decepciones, es una parte productiva de la misma experiencia, porque nuestro fracaso nos instruye sobre nuestra experiencia propia y de este modo abre el espacio para experiencias nuevas e inesperadas. Los que experimentan no solo hacen una nueva experiencia de un objeto, sino que también hacen una nueva experiencia sobre experiencias pasadas y sobre sí mismos como experimentadores. Entonces, el sentido productivo de la experiencia o su efecto pedagógico es que implica siempre una reflexión, un conocerse a sí mismo, un reflexionar sobre la forma de hacer experiencia y un incremento del aprendizaje, no solo del objeto, sino del propio sujeto que está aprendiendo. Implican una transformación. Por eso insistía antes en este concepto del reaprender de Book, ¿no? En este sentido de reorientarse en la práctica, reorientarse en lo ya aprendido. Esta idea del reorientarse en lo aprendido nos permite, yo creo, mostrar también que el proceso de aprendizaje no es lineal, es decir, no hay una acumulación de aprendizajes, sino que más bien hay un continuo reorientarse, un continuo reubicarse en esa práctica o en ese saber, ¿no? Por lo tanto, Book aquí está huyendo un poco de la idea de que hay una integración de saberes o una acumulación de saber, sino que más bien se da un proceso de confrontación del cual salimos de una forma distinta a como entramos. Siguiendo esto, English afirmará que este concepto de reaprender o de Umlernen implica, cito, que todo aprendizaje genuino supone lucha, desilusión o sufrimiento, porque supone encuentros con algo nuevo, como un nuevo concepto, una perspectiva diferente o una actividad desconocida que estamos intentando conocer y entender. Es decir, aquí vemos otra vez claramente este elemento pasivo del aprendizaje, que es algo que me irrita, es algo que me molesta, que me puede producir incluso dolor y que tiene un resultado de un cambio en mí misma, en mi manera de orientarme o en mi manera de relacionarme conmigo misma, con los otros y con el mundo. Entonces creo que a partir de aquí es posible regresar a esa distinción de Waldenfels, de la experiencia débil y la experiencia fuerte, y preguntarnos, bueno, si Buque insistía tanto en que pagamos un precio por la experiencia y que por lo tanto el aprendizaje en cierta manera está asociado a cierto sufrimiento, irritación o incomodidad, parece que ahí se está abriendo una estructura más bien pasiva, donde el sujeto recibe el aprendizaje, donde al sujeto le sucede el aprendizaje, y este aprendizaje tiene un efecto, ¿no? Por lo tanto, esta experiencia es una experiencia pasiva, ¿no? Y esto se va a, ¿cómo decirlo? Se va a afilar aún más, si vemos este pequeño esquema, ¿no? Donde la experiencia se entiende como un encuentro con algo nuevo, es decir, hay una experiencia que viene de fuera y que rompe la expectativa, por lo tanto eso se traduce en un momento de afección, donde el sujeto es afectado por esa experiencia y por lo tanto responde a esta afección, ¿no? Y la forma en la que responde a esta afección para Book será esta reorientación en el aprendizaje, este Umlernen que nos permitirá hacer lo mismo de una manera distinta, ¿no?
Y el resultado de esto, de todo este proceso, pues era una transformación del sujeto, y no solamente del sujeto, sino también de su relación consigo mismo, con los otros y con el mundo, ¿no? Esta posición de Book se ve aún más afilada en la filosofía o en la propuesta pedagógica, mejor dicho, de Käthe Mayr-Drave. Mayr-Drave fue alumna de Waldenfels, está muy influenciada por su pensamiento, y ella exagera esta postura diciendo, bueno, no se trata tanto de que hablemos de que aprendemos de la experiencia, sino que hay que ver incluso el aprendizaje como una experiencia. Es decir, ella voltea los conceptos y ya no hablamos de la experiencia como aprendizaje, sino del aprendizaje como experiencia. ¿Cómo se traduce esto en el pensamiento de Mayr-Drave? Bueno, ella está retomando claramente todo lo que hemos presentado de Book y de Waldenfels, y ella va a decir que el aprendizaje no es resultado de una resolución. Es decir, nadie decide aprender, sino que el aprendizaje es algo que te sucede sin pedirte a ti permiso, ¿no? Por lo tanto, aquí ella está pues exagerando aún más esta experiencia pasiva, esta experiencia apática del aprendizaje, ¿no? Además de esto, Mayr-Drave señala que cuando el aprendizaje abre un nuevo horizonte, esto es vivido como un cambio doloroso, porque hay un cuestionamiento del sujeto y no solamente un cuestionamiento de su conocimiento. Es decir, estas experiencias no solamente llevan a que yo sepa otra cosa, sino también a que yo tenga que revisar cuál es mi visión del mundo y cuál es mi visión de mí misma. En este sentido, Mayr-Drave considera que el aprendizaje, o que en el aprendizaje siempre hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo es que a lo mejor tenemos que reestructurarnos a nosotros mismos o reestructurar nuestra relación con el mundo, ¿sí? Es una relación, el aprendizaje, donde uno se pone en cierta manera en peligro. Como podemos ver aquí, pues Mayr-Drave está retomando estas ideas de Book y de Waldenfels y las está generalizando para caracterizar todo aprendizaje como experiencia. A mí esta apuesta me parece un poco arriesgada, y ahora vamos a ver por qué. Porque considero que tiene ciertos límites esta concepción, aunque también creo que tiene ciertas potencialidades, y por eso me parece interesante estudiarla y presentarla aquí, ¿no? Por un lado, creo que el primer límite de esta concepción es que, como había comentado al principio de la presentación, si el aprendizaje sucede como una experiencia pasiva de crisis o de interrupción, se me hace muy difícil entonces planear cómo lograr esta experiencia. Es decir, se me hace muy difícil pensar en unos criterios pedagógicos sobre cómo enseñar para que se puedan producir este tipo de experiencias y el sujeto efectivamente aprenda de ellas. Me parece por eso que en la comprensión de Mayr-Drave, la conclusión sería que la enseñanza y el aprendizaje serían dos experiencias sin posible planeación, también sin posible generalización, porque son muy singulares, y que dependen de cómo algo afecte a cada sujeto, cosa que obviamente pues no es medible, no es objetivable y no se puede generalizar. Esto también lo señala Rödel, que dice que las experiencias páthicas no se pueden inducir, es decir, no podemos inducir a alguien a tener una experiencia de este tipo, así como tampoco podemos predecir la forma como alguien va a responder a ellas. Por lo tanto, parece que darle exclusividad a la experiencia negativa en su carácter pedagógico puede ser muy problemático, porque cuestionaría todo el sistema de enseñanza, ¿no? Otro límite, el segundo límite que veo claro en esta concepción, es que si buscamos la transformación del sujeto a partir de estas prácticas de la irritación o de la interrupción, pues tenemos el problema de que no hay una relación
necesaria, ¿no? Entre estas dos cosas, es decir, que una experiencia negativa no lleva necesariamente a su superación. Y esto ya lo mencionan Benner y English, que mencionan, bueno, puede ser que después de una experiencia negativa, lo que venga sea una suspensión de la experiencia, una pausa, y esta experiencia no se vuelva a retomar. El último aspecto que me parece limitante y que no he visto que comenten otros autores, aunque yo creo que es el más crítico de todos, es que en esta interpretación el sujeto ya no está implicado en la práctica del aprendizaje. Es decir, aquí el sujeto ya no es agente de su aprendizaje, porque como había dicho Maya Drave, yo no me decido a aprender, sino que el aprendizaje es algo que me viene, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿dónde queda entonces la responsabilidad del sujeto por su propio aprendizaje, ¿no? Y además creo que pues se puede llevar a un punto de desempoderar al sujeto de su propio aprendizaje y también incluso a la institución educativa, ¿no? Donde ningún miembro de la institución educativa puede controlar o tener una estrategia para producir este efecto pedagógico porque simplemente es una experiencia pasiva, ¿no? Y por lo tanto no controlada. Nos podríamos preguntar entonces, bueno, si le vemos unos límites tan claros a la aplicación práctica o a la aplicación de esta teoría, ¿no? ¿Por qué sostenerla, ¿no? ¿Por qué seguir pensando en ella para pensar la pedagogía o para pensar el proceso de aprendizaje? Veo tres vías de potencialidad o de apertura de esta teoría que creo que son interesantes y que vale la pena explorar, ¿no? Lo primero es que si bien no se puede aplicar esta idea de la experiencia fuerte o de la experiencia pasiva en un contexto educativo de una forma dirigida, eso no quiere decir que no se esté describiendo efectivamente una forma de aprender. Y aquí es donde yo veo el carácter fenomenológico de estos análisis, porque creo que sí están describiendo una manera como nosotros aprendemos, ¿no? Y esto nos lo dice el sentido común, el saber popular con oraciones como de los errores se aprende. Ahí vemos que sí es cierto, ¿no? Que aprendemos de nuestros errores, sí es cierto que la experiencia de frustración es un aprendizaje que nos sirve para seguramente llevar mejor futuros procesos de aprendizaje donde se repita esta emoción de frustración. Y que por lo tanto una cosa que se puede rescatar de esta teoría es que sí me parece una buena descripción de una forma en la que aprendemos, que no la única, pero sí una de las múltiples formas en las que podemos aprender. Por lo tanto, creo que aquí se estaría aportando pues una buena descripción del efecto educativo de la experiencia, porque efectivamente lo tiene, y creo que esto puede enriquecer ciertos análisis del aprendizaje. El segundo punto, yo lo relaciono mucho con las nuevas tendencias en la pedagogía, donde cada vez se da más espacio al error, a la autocorrección, donde se pone más en el centro el trabajo de corrección y de enfrentarse uno a sus propios errores, ¿no? Esto también lo vemos en la teoría, por ejemplo, ahora en Alemania está muy de moda un autor que se llama Franz Oser, que habla mucho del error. También hay algunos autores en la tradición, ahora perdí el nombre, pero bueno, hay autores que están recuperando todo este tema del error, ¿no? Y creo que esta revalorización del error va en el mismo sentido que este análisis, poniendo en el centro el proceso pedagógico y no tanto su resultado. Es decir, entendiendo que el aprender es un proceso y que no nos interesa solamente su objetivo, sino que también es necesario voltear la mirada hacia todo aquello que sucede mientras logramos este objetivo. En este sentido, creo que al hablar de la productividad de la negatividad, no se debe caer en el equívoco de querer eliminar esta negatividad o endulzarla, ¿no? Como es parte del proceso, va a pasar rápido, ¿no? Sino no se trata de cómo superamos esta negatividad solamente, sino también
creo que es importante visualizar este espacio intermedio y entender que entre el no saber y el saber, o entre el no saber hacer, no poder hacer y poderlo hacer, hay un largo espacio intermedio con muchas idas y venidas, con muchos altos y bajos. Y creo que poner esto en el centro permite otras miradas pedagógicas donde tratemos de otra manera la frustración, el error, donde se creen otras metodologías para dar espacio a estas experiencias que están ahí, pero que la pedagogía ha intentado evitar, ¿no? Entonces, creo que el mensaje un poco de estos autores es no evitar estas partes del aprendizaje, sino entenderlas como algo necesario y como algo productivo, que tiene también un valor. Por último, creo que también estas teorías permiten no entender el proceso de aprendizaje como algo lineal, como si el aprendizaje fueran unos escalones que uno va subiendo, sino entender que en este proceso hay muchos retrocesos, hay recaídas, ¿no? Y que además estos momentos, por muy efímeros que sean o por muy transitorios que sean, porque llega un momento en que aprendiste y se te olvidaron todas esas dificultades, aún así se tienen que aceptar como una parte del proceso y se tiene que aceptar que no funcionan de una manera lógica, sino que hay movimientos hacia adelante y hacia atrás en este proceso y que hay que aceptar esta variabilidad en el proceso pedagógico. Entonces, para mí estas serían las tres maneras como se puede rescatar este discurso, aunque me parece importante también señalar sus límites y creo que pues tienen una gran potencialidad para pensar cosas de la pedagogía o temas de la pedagogía que han quedado pues relevados a un segundo o tercer plano porque solemos concentrarnos más en los métodos, en los objetivos de la educación y no tanto en el proceso y en la vivencia de quien está aprendiendo. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Arturo. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha criticado poco a esta lectura de que hace Book de la experiencia o también cómo la retoma Maya Drabe. Creo que en general, y también Waldenfels, ¿no? Cuando habla de esta importancia de la pasividad como algo que me enseña, creo que sí pierden de vista esta cuestión, ¿no? Que tú dices, este riesgo de, bueno, ¿qué pasa si el resultado no es ese, no? Y Bena y English sí lo mencionan y dicen, bueno, puede ser que de la experiencia de negatividad el resultado sea que yo nunca más hago eso, ¿no? Que yo nunca más me quiero enfrentar a ese saber o a esa práctica porque la experiencia es tan ahora sí moralmente negativa o emocionalmente negativa que no quiero volver a pasar por ella, ¿no? Y creo que ese apunte es muy importante porque si uno lee esta teoría de Maya Drabe, pues parece que, aunque sí es un momento incómodo, es un momento que siempre se resuelve, ¿no? Es como una posición súper optimista, ¿no? Donde la negatividad siempre va a llegar a su superación, ¿no? Y yo sospecho que hay algo de anclaje a la dialéctica hegeliana ahí, ¿no? Book sí tiene una cercanía muy fuerte con Hegel y a mí eso me parece problemático, ¿no? Porque no podemos asumir que la pedagogía o que la enseñanza funciona así, ¿no? Como una posición de opuestos donde siempre hay una superación, ¿no? A mí me parece muy interesante en este sentido, por ejemplo, la idea de dialéctica analógica que propone Beuchot, porque creo que va más en esa dirección, ¿no? Como diciendo, bueno, hay una dialéctica, sí, hay una oposición, pero no es una oposición que se resuelve, es una oposición que queda en un entre, ¿no? Donde las posiciones no están claras, ¿no? Donde no está claro qué va a ganar, qué se va a imponer, ¿no? Y sí, creo que es un apunte importante porque si no caemos en una concepción muy optimista de la pasividad y claramente hay momentos pasivos que arrollan al sujeto hasta el punto de dejarlo inhabilitado, ¿no? O matarlo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer este apunte, ¿no? Y recordarles a estos autores, pues que también hay otras posibilidades, ¿no? De que no acabe todo bien, ¿no? Por otro lado, este tema del acontecimiento, ¿no? De una epogea acontecimental, creo que sí va muy por ahí también la lectura de Waldenfels. Waldenfels fue un gran lector de Fink y un gran lector de Heidegger. Entonces, yo creo que sí va por ahí con esta idea de que hay estos momentos, ¿no? Donde irrumpe lo extraño, ¿no? Como Waldenfels no va a hablar de lo otro como hace Levinas, sino que él va a hablar de lo extraño. Y esa irrupción de lo extraño es en sí mismo un acontecimiento, ¿no? Lo que Heidegger llamará, pues, el claro del ser, ¿no? Aquí sería este acontecimiento, ¿no? De encuentro con la experiencia, donde hay un encuentro con lo otro, ¿no? Y sí creo que va muy en ese sentido, ¿no? Y que esta sensación de lo inhóspito, de lo unheimlich, es lo que precisamente va a caracterizarse como pasividad. La pasividad no va a ser agradable. La pasividad siempre va a tener algo de desasosiego, ¿no? Algo de incomodidad. Entonces sí, sí me parece que va por ahí. Creo que es un buen apunte. Muchas gracias, Arturo.
Disculpa, Arturo, ¿me puedes repetir la segunda? Okey, okey, va. Voy por orden entonces. Sí, claramente, yo sé que la noción de negatividad asociada a la experiencia, pues ya está en Hegel, ¿no? Claramente. Simplemente esa no es o sea, sí es la referencia original también para los fenomenólogos, ¿no? Pero lo que van a citar todos va a ser la relectura de Gadamer. ¿Por qué yo no me regresé a Hegel? Precisamente para evitar caer en esta noción de la dialéctica que mencionaba ahora, ¿no? Porque creo que si bien hay lecturas que son sumamente hegelianas, pedagógicas, por ejemplo, hay un autor que se llama Dickman, que hace toda una pues, reinterpretación de la experiencia en puro sentido hegeliano aplicándola a la educación, eso existe, pero a mí no me interesa tanto eso porque yo no creo que la dialéctica hegeliana de, ¿cómo decirlo?, dé cuenta de lo que sucede cuando aprendemos, ¿no? Precisamente por distanciarme de eso es por lo que no referí a la idea de Hegel, ¿no? También el concepto de Bildung, pues sí, ya está muy manido, ¿no? Todos conocemos esta idea de la Bildung, del aprendizaje como transformación del sujeto, y claramente esto está de fondo, ¿no? Todos estos autores, desde Book a Midcoach, Maya Drave, todos van a hablar también de que hay una transformación del sujeto, por lo tanto, están partiendo también de esta idea de Bildung, porque realmente en el pensamiento alemán es muy difícil o es muy poco habitual encontrar posicionamientos que no caigan en esto, ¿no? Es una idea que está absolutamente ancorada al pensamiento pedagógico mmm, alemán, especialmente al hermenéutico y al fenomenológico, ¿no? Por lo tanto, sí, esto está de fondo, pero pues simplemente a veces, pues sí, se me hace como creo que es una referencia, sí, bastante evidente, ¿no? Que todos vemos, ¿no? Entonces, por eso no lo especifiqué o no entré tanto en ese tema. Sobre la segunda pregunta de Santiago Zamora, este tema de si qué pasa, cómo vivimos o cómo hacemos experiencia del aprendizaje si se percibe como negativo. No es que el aprendizaje en sí mismo se considere negativo, hay que distinguir entre el proceso del aprendizaje y el aprendizaje como resultado. El aprendizaje como resultado no se percibe como negativo, se percibe, como decíamos, como una reorientación, como una reestructuración de mi saber o de mi práctica. Lo que se vive como negativo son las experiencias que hago en el proceso de aprender, ¿no? Y claro, esto tiene diferentes efectos, ¿no? Por un lado puede tener el efecto de, pues me quedo en la interrupción y no sigo en la práctica, o puede tener el efecto de, aprovecho que caí en el error para revisar qué estoy haciendo y hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, también la negatividad o esta experiencia negativa es lo que permite una corrección, es lo que permite una reflexión sobre el proceso o sobre el proceso de aprendizaje que estoy llevando. Es decir, si me estoy intentando memorizar 10 ríos y no lo logro, pues quizá intento dibujarlo en el mapa y escribirlo, ¿no? Pero es precisamente porque no lo estaba logrando que intento esta otra manera de aprenderlo, ¿no? Por lo tanto, creo que no necesariamente se vive de una forma emocionalmente negativa, sino que también se puede vivir como una apertura a otras maneras de aprender, a otras posibilidades de aprender, ¿no? Y por último, esta pregunta de Julián sobre el entorno social, se me hace muy interesante, es un tema que no he trabajado, esta relación con el aprendizaje del otro, es decir, yo me estoy basando en una lectura pues muy apegada a la fenomenología en el sentido de ser una descripción de una experiencia,
y no tanto una descripción de la experiencia del otro, pero me parece una vía muy interesante, ¿no? Abrir esta pregunta de, bueno, ¿y qué sucede conmigo cuando veo el proceso de aprendizaje del otro, ¿no? Ahí podríamos hablar de la empatía desde Husserl, podríamos hablar también, pues, de esa dificultad de realmente, saber por qué está pasando el otro, porque es su otra experiencia y por lo tanto no es alcanzable para mí. Me parece un camino interesante, pero sinceramente yo todavía no lo he recorrido, aunque creo que desde la fenomenología, pues sí, habría herramientas para hacerlo. Y hola, si se escucha bien. Tuve una pausa en la señal y me interrumpió ahorita, pero bueno, hemos vuelto. Bien, yo quería preguntar un tema, ¿no? Me pareció muy interesante la lista, digamos, de experiencias negativas que tomas desde la irritación al fracaso, pasando por decepción, sorpresa, interrupción, error. ¿Sí? Digamos que mi pregunta es en esta línea que tú realizaste, ¿eso sería como una gradualidad de experiencias negativas? Es decir, si fuera un poco más leve sería irritación o si ya es, digamos, de una manera absoluta fracaso, digamos, me quedó realmente esa duda. Y lo segundo tenía que ver si en estas mismas categorías en irritación, en decepción, habrían unas gradualidades intrínsecas a estas manifestaciones pues de negatividad, ¿no? Eso por y aprovecho pues que ya estoy hablando. Eh, en el sentido entonces, digamos, uno pensándolo ya como una posibilidad pedagógica, digamos, esto sería, digamos, una propuesta bastante personalizada por lo que tú señalabas de que todos no nos llegamos a irritar con lo mismo, que todos no conseguimos el fracaso en la misma experiencia, si no nos responsabilizamos. Entonces, digamos, una posibilidad de esto, digamos, para que fuera más eficiente sería, digamos, como una pedagogía personalizada de acuerdo a las características de la persona que está aprendiendo. Entonces dejo esas dos preguntas ahí. Muchas gracias, Javier. La primera pregunta sobre el tema de cómo aparecen estas experiencias negativas, yo las he ordenado de una manera que a mí me resulta útil porque creo que va desde el lado más emocional e íntimo al lado más social, porque la irritación es una respuesta inmediata, puramente emocional, y en cambio el fracaso ya implica una reflexión de no lo estoy logrando, se esperaba esto de mí, yo soy responsable de esto porque yo soy quien no lo está logrando. Por lo tanto, yo las ordené de esta manera porque creía que era la forma de crear un sentido lógico, ¿no? Donde vamos de lo más íntimo y emocional a lo más social. Esto no quiere decir que aparezcan en este orden, tampoco tienen por qué aparecer todas. Es decir, puede ser que yo estoy aprendiendo a bordar y yo sabía bordar de niña, pero ya ni me acuerdo, y voy a una clase y de repente, wow, estoy bordando súper bien y yo no me lo esperaba. Simplemente viví la sorpresa y ya asumí el aprendizaje, ¿no? O puede ser que yo solo me irrite y me quede en esa irritación todo el rato, ¿no? Hasta que lo logro, aunque no me equivoque, ¿no? Pero simplemente me irrito. Entonces, no es que necesariamente vayan en este orden ni que necesariamente tengan que aparecer todas, solo me parecía interesante analizar estas porque creo que cada una tiene un matiz que sirve para ver algo que en las otras no se ve, ¿no? Sí hay gradaciones dentro de cada una. O sea, puede ser irritación, pero también puede ser furia, ¿no? Seguro conocen a esa persona que no le sale algo y se enoja y tira todo al piso, ¿no? Y eso ya es más que irritación. Entonces, claro, dentro de estas experiencias negativas hay una gradación, se pueden vivir de una forma menos intensa o más intensa, ¿no? Y de hecho es muy interesante ver esto, ¿no? Como la misma experiencia negativa
puede tener, dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, dependiendo del momento de esa persona, puede tener un grado de intensidad u otro, ¿no? Esto yo creo que también sería muy interesante hacer un análisis fenomenológico de cada una de estas experiencias, ¿no? Y sobre el tema de la eficiencia, justo ayer lo estaba pensando, hablando con unos compañeros, y pensé en, no sé si ustedes conocen, porque no sé si sea una práctica en Colombia, pero yo sí lo conozco de la escuela en Alemania, estos días como de actividades en grupo para hacer como team building, ¿no? En el sentido de, no sé, en la hora de tutoría vamos a jugar a este juego de cooperación en grupo, porque así todos se van a sentir parte y el niño que normalmente le hacen bullying, por fin a lo mejor logramos que lo integre. ¿Qué es eso en realidad? Pues es una forma de intentar convertir estas experiencias negativas en un proceso de aprendizaje, es decir, pongo a un grupo de personas a hacer algo, a tener una vivencia, es un juego, tienen un objetivo y a través de intentarlo lograr y tener retos, eso va a hacer que el grupo se integre mejor, eso va a hacer que se hagan amigos, ¿no? Esto lo conocemos también, pues ahora se hacen las empresas, ¿no? El día en el que todos salen y van a hacer una actividad juntos. Entonces, creo que no es algo que sea imposible de aplicar, pero creo que a lo que se puede aplicar es este sentido más vivencial. Es decir, aprendemos a convivir mejor porque jugamos a juegos cooperativos y las experiencias que tenemos en ese juego cooperativo hacen que yo empiece a tener una actitud más abierta hacia mis compañeros. Es decir, hay una transformación del sujeto a través de esa experiencia. Esto en Alemania se hace bastante y se conoce con un concepto que es Erlebnispädagogik, que quiere decir algo así como pedagogía de la vivencia, y es algo que se hace en las escuelas. Vienen expertos en eso a la escuela a hacer este tipo de dinámicas un día para que se generen estos cambios en el grupo, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que tiene una aplicación pedagógica, pero creo que más en este sentido transformatorio del sujeto y de sus relaciones con otros sujetos o con el mundo, ¿no? Más que vamos a aprender a multiplicar siguiendo esto, es más difícil, ¿no? Creo que ese sería un poco la cuestión, ¿no? Igualmente, pues vemos que la pedagogía actual cada vez se intenta más traer la emocionalidad, ¿no? Al salón de clases, ¿no? Cada vez se intenta más, no, que sea aprendizaje cooperativo, porque entonces sí van a asumirlo de una forma real, etcétera. O sea, creo que también responde a ciertas modas actuales en la pedagogía, esta lectura más emocional del proceso de aprendizaje, sin duda. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Natalia, quiero felicitarte por la descripción que has realizado, o al menos de manera juiciosa, respecto a lo que es el fenómeno del aprendizaje, porque permite de algún modo revivir esa idea de la experiencia negativa, reconsiderando de algún modo el concepto de aprendizaje. Ahora, hay dos cosas que me dejan la duda y es si de algún modo la experiencia fenomenológica pone en tela de juicio los conceptos previos eh, sobre cómo se relaciona el aprendizaje negativo y lo que se demuestra precisamente que no es posible ver mediante esas teorías eh, capitalistas de la eficiencia, de la eficiencia como un tipo de productividad, ¿por qué la necesidad de que ese aprendizaje quede ligado precisamente a aún encontrarle sentido a la pérdida e intentar integrarlo dentro del sistema esperando que sea parte de una actividad? Viendo que la fenomenología inicialmente pues quiere dejar de lado esas cuestiones de tan positivistas. Y lo segundo es, si no se ve de algún modo comprometido ese análisis precisamente por lo que tú decías, partir de una estructura de análisis heideggeriana fenomenológica hace que de algún modo esa relación del juicio del aprendizaje
muestre precisamente que lo que quede libre sea precisamente la Erlebnis, la vivencia, ¿no? La Erfahrung, ¿no? Y volverlo de algún modo hacia una lectura, por ejemplo, la idea de Bildung en Gadamer, que habla de una formación constante. Cómo de algún modo esa formación apela precisamente a aspectos de la vida propia, que de algún modo yo veo, ya para aterrizar un poco la pregunta, tipo en esa serie WandaVision, ¿no? Que es como ese duelo que se vive día a día y se transforma en esa experiencia para establecer pues precisamente qué aspectos dolorosos nos ponen a repensar realmente esas relaciones y qué son esas relaciones que nos definen, ¿no? Te agradezco muchísimo, Natalia. Gracias. Super, muchas gracias por las preguntas, son muy buenas. Me parece sobre todo muy interesante la primera pregunta que haces, ¿no? Sobre, bueno, si la fenomenología trataba, ¿no? De alejarse de este sentido productivista, ¿no? O de esta visión capitalista, ¿no? De que todo tiene que servir para algo, ¿no? Y creo que ahí es muy representativo el papel de Waldenfels, ¿no? Que la pasividad, que lo que rompe, lo que viene de fuera, lo que no se puede controlar, ¿no? ¿Por qué este intento entonces de llevar esto a las aulas, ¿no? De convertirlo en algo efectivo, ¿no? Es una pregunta que yo también me hice de ¿por qué insisten tanto en esta productividad de lo negativo? ¿Por qué no simplemente abrazarlo como algo negativo, sin que sea productivo, sin que haya una superación, ¿no? ¿Por qué Maya Drave lo asocia siempre a que va a haber un aprendizaje, ¿no? Y no que simplemente nos podemos quedar en la interrupción, nos podemos quedar en el error y no salir de ahí, y eso es algo que puede pasar, ¿no? Creo que esto responde a este intento muy típico alemán, cuando, o sea, en general, cuando se hacen propuestas pedagógicas, siempre se hacen efectivamente como con una visión hacia la educación formal o no formal, ¿no? Entonces, es en pro de este interés de volverlo algo pues un poco aplicable, ¿no? O sea, porque estas críticas a Maya Drave, a Buch, las están haciendo pues investigadores jóvenes que están en el área de pedagogía, no en el área de filosofía, pero hacen filosofía de la educación, y que por lo tanto tienen un interés en cierta manera de ver, bueno, ¿y qué aporta esto a la escuela, no? Por lo tanto, surge de una manera espontánea esta necesidad, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo aplico esto, no? Claro, se podría criticar esto y decir, bueno, no es necesario dar este paso, ¿no? Puede ser que esta teoría simplemente nos muestre que nos podemos quedar en la irritación y que esto es lícito, ¿no? Que no tiene por qué haber un fin de este proceso, como un final feliz de este proceso en un aprendizaje adquirido. Me parece que es una crítica interesante, y creo que sería importante explorar esto, como ver en qué tanto no se suele caer en la pedagogía o al hacer filosofía de la educación, pero intentándola llevar a la práctica, pues qué tanto no caemos en la dinámica escuela, ¿no? En que la escuela ya está ahí, está dentro de un sistema capitalista con ciertas estructuras y entonces intentamos darle a ese sistema algo que le funcione, ¿no? En lugar de decir, oye, quizá hay un niño que en las matemáticas solo va a sentir una decepción tras otra, ¿no? Y creo que un poco la propuesta de Maya Drave puede ser muy antiescuelas, porque si tú lees a Maya Drave, pues el aprendizaje sucede solo y cuando quiere y como quiere y tú como sujeto no tienes que hacer nada o no debes de hacer nada, entonces uno diría, bueno, pues cerremos las escuelas, ¿no? Y aprenderemos lo que la vida nos enseñe, ¿no? Entonces podría ser como una propuesta muy anarquista, aunque ella no la lleva hacia ahí, pero sí se podría hacer desde ahí una crítica al sistema y tienes razón, en cierta forma, pues estamos siendo injustos al hacer esta lectura, ¿no? Intentar como aplicar la fenomenología a un sistema con el que la misma fenomenología hubiera tenido problemas. Me parece una muy buena crítica que me va a dejar pensando, Juan Manuel. Muchas gracias. La segunda pregunta, claro, siguiendo esta idea de la educación
en general en la fenomenología la educación se suele pensar o el aprendizaje se suele pensar como un proceso constante, ¿no? Pues cuando lo trabajé en Levinas también hay esta idea, ¿no? El encuentro con el otro es constante, siempre va a suceder, siempre va a haber un aprendizaje, es algo que uno no puede aprender y ese aprendizaje se acaba cuando uno muere, en el sentido de que siempre hay un diálogo, siempre hay un aprendizaje, ¿no? Creo que lo mismo está en Gadamer, ¿no? Esta idea también. Y por eso creo que Book tiene una buena intención al retomar este concepto del Zuwachs, del incremento, ¿no? Que Gadamer lo usa más bien para la experiencia estética, pero que tiene que ver con que cada encuentro con la obra de arte es un incremento de ser, y de la misma manera Book dirá, cada experiencia es un incremento de saber, ¿no? Cada experiencia es un incremento de enseñanza. Entonces, claro, si lo pensamos desde ahí, pues la enseñanza es algo que no se acaba nunca, el aprendizaje es algo que constantemente me va a estar acompañando porque no voy a dejar de tener experiencias hasta el día que me muera, ¿no? Claro, otra vez esto rompería un poco este esquema de la educación formal y se pasaría a entender más bien como una pedagogía vivencial, ¿no? Que quizás sería otro camino a explorar, ¿no? En qué tanto estas propuestas no van más bien en este sentido de una, pues sí, pedagogía de la vivencia, del Erlebnis, ¿no? Aunque hablen de experiencia del Erfahrung, y cómo más bien no refieren a esta, pues todas estas experiencias que modifican pues al sujeto, lo transforman, ¿no? Lo obligan a adaptarse. Pero gracias por los apuntes, son muy buenos y me darán que pensar. Gracias, Juan. La respuesta estaba muy bien, Arturo. Sí, por ahí va. Sí creo que, pues hay dos aspectos, ¿no? Hay un aspecto emocional y hay un aspecto, por así decirlo, ¿cómo le podemos llamar? No sé si pedagógico, porque lo pedagógico también incluye lo emocional, pero digamos que hay un aspecto emocional y un aspecto de contenido, ¿no? Una cuestión es, pues, no regresar, ¿no? A la letra con sangre entra, ¿no? No regresar a esa emocionalidad donde creo que precisamente se hace lo contrario de lo propuesto aquí, donde se intenta eliminar el error, eliminar la posibilidad del error, ¿no? Perseguirla, sino más bien, creo que esta propuesta va más en un sentido de aceptar que el error, que la interrupción, que la decepción, que la frustración van a aparecer y que por lo tanto se necesitan otras maneras de acompañarlas, ¿no? Emocionalmente desde un sentido pues de la comprensión, ¿no? De decir, esto es algo que yo como maestra sabía que iba a suceder. Yo sé que si les explico a 20 niños por primera vez que una P se escribe así, alguno la va a escribir como una B y no pasa nada, ¿no? Yo no me voy a frustrar como maestra porque eso suceda ni le voy a regañar, ¿no? Sino más bien en primero tener esa conciencia, ¿no? Como persona docente de que eso va a suceder. Eso sería, yo creo que la primera buena preparación para eso. La segunda preparación sería, bueno, tener un acompañamiento emocional positivo, ¿no? Y yo he visto
ya en el sentido del contenido, ¿no? Porque pues la pedagogía ya ha asumido que el error o que la equivocación son parte del proceso de aprendizaje, y lo que se han ido creando son métodos para lidiar con ese error, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en una primaria 3 años y ahí una cosa que hacíamos era el hospital de palabras. Entonces, si escribías mal una palabra, la escribías mal en el hospital de palabras y al lado la escribías bien, y cuando lograbas escribirla bien 8 veces, salía del hospital la palabra porque ya la habías curado. Entonces, esa es una forma mucho más positiva de lidiar con el error que simplemente poner un tache, ¿no? Y decir, siempre escribes mal esta palabra, ¿no? Entonces, yo creo que de esta misma manera, ¿no? Que la primaria se puede hacer de esta manera, seguramente en la secundaria, en la preparatoria hay otras formas, o en la universidad, ¿no? De lidiar con el error que no sean simplemente el tache, ¿no? Y también saber que se genera esa sensación de frustración, ¿no? En el alumno, cuando recibes tu tesis corregida y todos son taches, ¿no? Y tú dices, Dios mío. Entonces creo que, pues sí, son encontrar otras maneras, ¿no? En la primaria, pues puede ser a través de juegos, quizá en la secundaria con autocorrecciones o correcciones de compañeros, como creando otras dinámicas de corrección que hagan que el proceso sea mucho más, esté más naturalizado, ¿no? Y veamos que todos nos equivocamos, por un lado, que no hay vergüenza en el error, ¿no? Y también ver el error como una ayuda. Quizá ese error te ayuda a recordar que no es así, ¿no? Entonces, ver estas otras maneras como de lidiar con el error, yo creo que es posible y creo que es algo que ya está sucediendo, sobre todo si lo pienso en pedagogías más, pues más modernizadas, ¿no? O más actuales. Pero sí creo que implican mucho ingenio, ¿no? De parte de los docentes y los docentes de pensar esas nuevas vías, porque pues hay que descubrirlas, no son caminos hechos, ¿no? Tenemos que recorrerlos por primera vez. Sí, muchas gracias Arturo por la invitación y muchas gracias por generar estos espacios. Creo que es muy importante mantenerlos y crear otras formas de pensar también en la distancia, pero en comunidad. Muchísimas gracias. Ya fuera, de una, ya fuera de aire. Ah, sí, ahí voy. Sí, muchas gracias. Sus preguntas sí me hicieron pensar mucho. Muy buenas preguntas todos. Sí, me voy con tarea a casa. Bueno, muchas gracias, Natalia. Un abrazo, Arturo, Pancho. Vale, muchas gracias a todos. Gracias, Cuídense Natalia. mucho. Gracias. Un gusto Adiós. conocerlos a todos. Chao. Bye. Un gusto. ¿Cómo Bye. salgo? Ah, ya. Bye, cuídense.